estamos con 12 grados de temperatura, no va a haber mucha más temperatura en el día de hoy, se esperan bajas de temperatura también temprano, se esperan heladas para esta noche. Y se espera justamente temperaturas frías para el día de mañana y para el día de viernes. En el día de mañana va a ser también una jornada ventosa aquí en la región capital de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, si tenés que salir a la calle, hacelo abrigado, porque da la impresión que esta va a ser la máxima que vamos a tener en el día de hoy aquí en la ciudad de La Plata y alrededores. 42 minutos pasaron ya de las 3 de la tarde, estamos comunicados, si ustedes lo saben, a través de nuestro WhatsApp. Se pueden comunicar con la radio al 221-601-4444. Esa es la manera de comunicarse. Pueden dejar un mensaje de voz, pueden dejar un mensaje de texto para compartir con nosotros en el programa. Otro de los temas que queríamos hablar y que venimos siguiendo, y más allá de lo que venimos siguiendo, que tiene que ver, ayer hablábamos justamente de la justicia, de algunas encuestas que hay que muestran el descreimiento de mucha gente con la justicia, pero en estos momentos justamente se está llevando adelante y tenemos la posibilidad de ver lo que pasa en las audiencias por la causa de vialidad, la causa que llevaría, direccionaría, mejor dicho, esa es la palabra, las obras públicas para un solo empresario, y este caso tiene que ver con Lázaro Báez, y están siendo investigados desde la vicepresidenta de la Nación, el ministro Julio Devido, gente muy importante del gobierno anterior. A partir de lo que está pasando, desde el oficialismo, vienen hablando de un lawfare, de una persecución política. Muchos hablan de que esto es una persecución al peronismo, otros le ponen más nombre propio, en este caso con Cristina Fernández, para tratar de que no sea candidata y tratar de excluirla el año que viene, pero de la lucha electoral, en el cargo que ella desee serlo. Por eso mismo queríamos hablar con el doctor, el abogado Alejandro Fargosi, ex integrante del Consejo de la Magistratura. Doctor, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. Por favor. Bueno, imagino que usted, como parte de la justicia, parte importante de la justicia de la República Argentina, entendida en el tema, cuando ve lo que está sucediendo en estos momentos, a partir de una causa que se está llevando adelante, de otras investigaciones también, se han usado mucho políticamente, de un sector y de otro. Para el oficialismo, para el gobierno, para los integrantes del gobierno, para los militantes del gobierno, piensan que estas causas han sido expresamente armadas para perseguir, en este caso, al gobierno, al Frente de Todos o a la propia vicepresidenta Cristina Fernández. Cuando uno escucha, y en este caso lo tengo que decir como oyente y no ser persona de la ley, uno escucha lo que están diciendo los fiscales en sus alegatos y se sienten muy serios, ¿no? Por lo tanto, es como que hay dos campanas y en el medio la justicia. ¿Qué piensa de todo esto? Bueno, primero aclaro, yo soy un abogado como todos los 250.000 abogados que hay en la Argentina, con lo cual soy parte de la justicia como auxiliar de la justicia, que es como nos califica la ley a Sí, nosotros, sí. ¿no? O sea, no integro el Poder Judicial. Aclaración importante. Aclarado eso, en general, la historia, pero la historia desde que existen los poderes judiciales, estamos hablando mínimo 5.000 años para atrás, mínimo que se sepa, siempre los imputados, una de las técnicas que tienen en lugar de defenderse es cuestionar al que los juzga. O sea, porque en general las personas que son inocentes se defienden y zafan, es una cosa bastante común. Pero los que no tienen cómo defenderse, como saben cómo les va a venir el resultado del juicio, el abogado se los explica y dice, bueno, en lugar de cuestionar tal o cual prueba, que no podés hacerlo, cuestionemos al tribunal. Esto lo han hecho absolutamente todos los que han sido juzgados por delitos gravísimos en general a nivel político. A la gente común esto no le pasa tanto. Así que acá yo creo que es cuestión, en lugar de debatir si es lawfare o no es lawfare, la clave consiste en sentarse y esperar a ver qué pasa. De hecho, cuando escuchamos al fiscal, estamos escuchando las pruebas que se produjeron para sustentar la imputación de administración fraudulenta de los bienes de todos, el Estado es de todos, y la dirección de una asociación ilícita para robar dinero de todos, que es lo que se le imputa a Cristina Fernández. Después podremos escuchar, con esta maravilla que es la tecnología, podremos escuchar a las defensas de cada uno de los imputados, Cristina Fernández y demás,
y en base a eso nos haremos una idea personal cada uno de nosotros. Obviamente que no podemos tener acceso al expediente, porque además son 9.000 páginas más o menos. 9.000 páginas, para que se dé idea el público, vendrían a ser como 20 novelas grandes, pero de tamaño grande también la página. Sí. Yo creo que esto es una oportunidad excelente para ver si el sistema judicial funciona o no funciona. Hasta ahora ha funcionado bastante mal. Las estadísticas, para que se dé una idea, las estadísticas generales de delitos cometidos arrojan que el 99% de los delitos no tiene sanción efectiva. ¿Qué quiere decir esto de sanción efectiva? Que el imputado se rajó, o le perdonaron la pena, o no se le pudo probar, o prescribió. Lo cierto es que el 99% de los casos de delitos cometidos no tuvo el castigo que debía tener. En materia de corrupción todavía más alto, da el 99,8, una cosa por el estilo. Bueno, eso tiene muchísimo que ver con el drama que vive la Argentina, un país rico. Yo no estoy de acuerdo con que no seamos un país rico. Somos un país monumentalmente rico, incluso en recursos humanos, y no invocamos una porque hacemos al revés que el resto del planeta. ¿Por qué digo esto? La cantidad de condenas por corrupción, o sea, por administración corrupta de lo que es de todos, es decir, del Estado, que hay en otros países del mundo, Europa, Estados Unidos, sobre todo Europa y Estados Unidos, los países que mejor les va, sí, son muy altas. Acá no trascienden porque a nadie le importa la noticia, entonces los medios no la difunden. Pero es bastante común que haya ministros, diputados, senadores, hasta presidentes condenados y presos. Esto no es raro. De hecho, perdón que haga un poquitín de historia, sí, pero ya que estamos en el día en que se conmemora la muerte de San Martín, vendría a cuento eso. En el antiguo régimen español había una cosa que se llamaba el juicio de residencia, que consistía en que todos los funcionarios públicos, cuando dejaban su cargo, eran juzgados para ver si no habían robado. Aunque no tuvieran una imputación todos. ¿Por qué? Porque se sabe que cuando la gente, el ser humano, tiene poder, tiende a abusar del poder. Y cuando ve pasar mucha plata delante de él, tiende a agarrarla. Ahora, a partir de esta causa que se está llevando adelante en Vialidad, ¿no? Uno escucha a los fiscales hacer su alegato, y en este caso usted muy seriamente decía, después uno va a tener la posibilidad de escuchar a las defensas y también sacar sus propias conclusiones. Hasta ahora seguimos escuchando los alegatos de los fiscales, ¿no? Que da la impresión de que están presentando una cantidad de pruebas más que importantes. Hablaba el otro día con un amigo que tampoco tiene nada que ver con la justicia, que tiene que ver también con lo periodístico, y decía, si uno se aferra a lo que nosotros escuchamos, o lo que estamos escuchando, sería muy difícil que esta causa no termine con una condena. Cierto es que falta todos los alegatos de la defensa y después el juez tendrá los jueces tendrán que dirimir, ¿no? Pero también da la impresión, y esto lo digo desde afuera sin entender demasiado el tema judicial, es que da la impresión que desde las defensas están tratando de embarrar la cancha, de ensuciar, de correr a los jueces, y también seguir ganando tiempo, ¿no? Bueno, eso también es una técnica de defensa. Es decir, para entender el sistema judicial hay que imaginarse al abogado como si fuese una especie de pitbull que protege el jardín del dueño, y cualquier persona que entra en ese jardín trata de comérselo. Algunos abogados creemos que tenemos que ser ovejeros alemanes, o sea, algo más civilizado que el pitbull, más racional, si cabe la palabra. Otros entienden la profesión de una manera más pitbulliana, entonces usan cualquier defensa. Una de las defensas, que yo no la comparto, pero es una de las defensas, es la de ganar tiempo. ¿Por qué ganar tiempo? Primero porque uno va atrasando y nunca sabe qué puede pasar. Segundo, porque ya con el fallo que se dictó en la causa de Menem, se lo exoneró de cumplir la sanción, o sea, se lo declaró culpable, pero como habían pasado 20 y pico de años, se consideró, y yo creo que está bien, se consideró que era inconstitucional sancionar a alguien tantos años después. Es muy opinable, no estoy del todo seguro, yo sí está bien, pero tengo esa sensación. Entonces, ¿a qué tienden ahora muchos abogados penalistas? A patear la pelota para adelante, cosa que pasa en 20 años, y uno nunca sabe, qué sé yo, por ahí un meteorito, lo que fuere, pero ya, aunque más no sea el precedente jurídico de lo de Menem, fomenta que uno pierda el tiempo.
se lo haga perder al Estado y a la gente y a todo lo demás. El gran dilema que enfrenta la Argentina, y así como le ponía los ejemplos de la corrupción contra el Estado, ahora le voy a dar otros. El gran dilema que enfrenta la Argentina es: ¿por qué usted o yo y la gente que integra su audiencia va a cumplir la ley si el ejemplo que se le da, entre comillas, desde arriba, es que uno puede hacer lo que se le da la gana y no pasa nada? ¿Qué hacen otros países con esto? Lo que hacen otros países con este problema, que es universal, porque nosotros no somos marcianos que desembarcamos en la Tierra, lo que hacen otros países es que de vez en cuando toman ejemplos muy famosos que han violado la ley y les aplican la ley a los salvajes. Voy a poner dos casos para dos niveles etarios. Para las personas mayores de 50 vamos a poner el caso de Charles Aznavour, el famosísimo cantante. francés, famosísimo, enterrado con todos los honores hace un año, que un buen día el fisco francés decidió que este señor había evadido impuestos, lo dejaron prácticamente en la ruina, una cosa conmovedora, porque efectivamente había evadido impuestos. Para los más jóvenes, y no lo salvó llamarse Charles Aznavour y ser Gardel en Francia. Para los más jóvenes, el ejemplo de Messi. Había fanáticos del Barcelona que decían que era una persecución del Real Madrid. No, era una persecución del fisco español que decía que el padre de Messi, o sea, indirectamente Messi, había evadido impuestos y le costó el riesgo de ir a la cárcel, que estuvo ahí dando vueltas durante 2 años, y creo que 16 millones de euros, una barbaridad por el estilo. Tal cual. ¿Por qué se hacen esas cosas? Primero porque la ley es igual para todo el mundo, y debe serlo, y no solamente debe serlo, sino que también debe parecerlo. Es muy importante que todos veamos que cuando el vecino que es comisario general o ministro o que fuere viola un semáforo, lo multan. Esto es básico de la organización legal del mundo moderno. Y desgraciadamente en la Argentina esto no es así. Mire, le cuento una anécdota que parece una idiotez, pero una vez fui pagado por mí, dicho sea de paso, devedor a la última elección en la que intervino Chávez, ¿sí? El año 2013, si no me acuerdo mal. Porque nos invitaron a un grupo de consejeros y bueno, a mí, yo me lo pagué yo porque nadie me lo pagaba. Y cuando volvimos del viaje, yo viajaba con varios diputados, vi que mientras yo hacía cola como cualquier hijo de vecino para pasar esa insoportable aduana que tiene la Argentina, los diputados pasaban alegremente por una puertita al costado. Yo no lo podía creer. Hasta esa. Sí, cuando son iguales que a nosotros, deberían ser, ¿no? Exactamente. ¿Y quiere que le ponga otro ejemplo? Un día, bueno, usted está en la radio, con lo cual no hace exteriores, pero pregúntele a los que hacen exteriores si en el Congreso Nacional, no sé en La Plata qué pasa, pero si en el Congreso Nacional respetan la prohibición de fumar en edificios públicos. Fíjese las sonceras que le estoy diciendo, porque en realidad no son cosas trascendentales, no hay un tema de vida o muerte inmediata, aunque el cigarrillo lo termine matando. Y le pongo el otro ejemplo, que a mí me gusta poner, que es bastante gráfico, para no hablar de los grandes temas políticos donde uno puede meter el corazoncito. La autopista 25 de Mayo, la que lleva de Buenos Aires a Ezeiza, era una pista de carreras en la que incluso yo violé la máxima, hasta que se aprobaron las fotomultas. Desde que las fotomultas funcionan, parecemos todos suizos en la 25 de mayo. Bueno, yo en ese caso les subo un ejemplo de quienes vivimos aquí en la ciudad de La Plata y vamos a la ciudad de Buenos Aires. Cuando nosotros manejamos en la ciudad de La Plata y salimos de un semáforo y tenemos que doblar, y en la capital federal se respeta al peatón y se frena para que el peatón, si está cruzando la calle, pueda cruzar, más allá de que usted esté en un semáforo el 9 de julio, para dar un ejemplo, cuando tiene que doblar por Irigoyen, para decirlo de alguna manera. Aquí en la ciudad de La Plata no. Pero perdón, porque usted está siendo muy generoso y se lo agradezco como porteño, pero acá creo que le apuntan al peatón. No, pero en serio, allá se ve, nosotros frenamos, por ejemplo, para que pase el peatón. Acá es mala ley de la selva lo que tiene que ver con el tránsito. Y eso tiene que ver con que no hay multas. Porque la realidad es que el ser humano, cuando el otro día lo comentaba con un colega suyo por otra radio, y es,
Uno se entera en muchos casos de argentinos presos en otros países del mundo por violar las leyes, no, la verdad que no. O sea, el mismo fulano que acá se mete por la banquina, y pongamos el ejemplo de las leyes de tránsito porque es lo que nos afecta a todos. O sea, yo nunca manejé plata pública, con lo cual uno podría decir, usted no es corrupto porque no pudo, bueno, pero yo manejé, todos manejamos alguna vez. Acá anda por la banquina, cruza los semáforos mal, amedrenta a peatones con el paragolpe. Cuando uno viaja cumple todas las leyes religiosamente. ¿Por qué? Porque si no, la paga. Es así. O sea, nosotros tenemos, de hecho, para su audiencia no tienen por qué ser todos abogados, hay un famoso abogado, ya murió, que escribió a principios de los 90 un libro que se llamaba La Argentina, un país al margen de la ley, y hasta inventó una palabra que es la anomia. O sea, anomia, la nomia es la norma en latín. Anomia es no tener normas, no cumplir las normas, más que no tenerlas. Y eso es un drama argentino. Es un drama argentino grave. El ejemplo más lineal es el de los piquetes. Para manifestar, una cosa es que la Constitución permita manifestarse y reclamar a las autoridades, y otra cosa que permita coartar el derecho de circulación. Bueno, hoy justamente, ambos derechos se pueden compatibilizar perfectamente. Tiene la plaza y la vereda. Hoy justamente la capital federal es un caos a partir de las dos marchas que están conviviendo, una en Plaza de Mayo y una en el Congreso, frente al Congreso Nacional, la Plaza de los Dos Congresos, una en reclamo y otra teóricamente en apoyo, pero las dos han complicado el tránsito para la gente que tuvo que hacer algún trámite hoy, micro y macrocentro, fue imposible. ¿Y sabe qué es lo peor? ¿Sabe qué es lo peor de todo? No eso que es una situación, no le cuento lo que es vivir, encima yo que vivo más o menos cerca, me tienen de hijo, sino que cuenta la leyenda, lo dejémoslo ahí, cuenta la leyenda que este tipo de cosas no se impiden porque los encuestadores le han demostrado a los sucesivos gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires que, como en definitiva no es tanta la gente afectada, unas 20.000 personas, más vale que 20.000 personas lo estén insultando hasta en sánscrito al jefe de gobierno, que correr el riesgo de que le planten otro Costec y Santillán y tener un escándalo político. No tengo dudas que es así, no tengo dudas que es así. Me da la impresión de que es así en cualquier municipio, más grande, más chico, en este caso la capital federal, pero me parece que sin duda es así. Doctor, cuando usted, por ejemplo, ve las encuestas que se hacen, no políticas en este caso, sino tiene que ver con encuestas de opinión, y la justicia justamente está en los sectores donde menos cree la sociedad, ¿cómo le cae a usted como parte de la justicia? Me da pena porque uno en definitiva quiere lo que hace, aunque a veces se canse mucho, ¿no? Esto le pasa a usted, a mí, a los médicos, a todos. Me da pena, no me asombra, y no me asombra porque la justicia funciona muy mal, y esto es bastante universal. El problema que tenemos en la Argentina, desde mi punto de vista, es que los males que ocurren en otras partes del mundo acá se van realmente fuera de órbita. Fuera de órbita. Cuando leemos casos de corrupción, en otros lados son millones, acá son cientos de millones. Cuando leemos casos de muerte, en otros lados son 3, acá son 30 o 300. Y cuando vemos el problema de tribunales, que en otros lados tardan 3 años, acá tardan 30. Cuando llegan, que muchas veces no llegan. Usted sabe que murió hace poco un juez de la Corte norteamericana, que una de las cosas que decía, un tipo muy inteligente, una de las cosas que decía era que el problema que tenía la justicia norteamericana era que los jueces se convertían en burócratas. ¿Por qué se convertían en burócratas? Porque como el sistema es igual que acá, el federal de ellos, ¿no? O sea, el juez es designado de por vida, tiene un muy buen sueldo, una muy buena jubilación, la pasa bomba, todo el mundo lo respeta, tiene una cantidad de privilegios y de garantías, los privilegios están mal, las garantías están bien, desde mi punto de vista, una cantidad de privilegios y garantías que hacen que la pase bien. Bueno, eso, decía este hombre, que se llamaba Scalia, eso convertía a una persona que tenía que ser un aplicador estricto de la ley en un burócrata que no quería andar, para ponerlo en nuestros términos cotidianos, no quería andar pateando callos ajenos. O sea, no hacer ruido, que durar en el cargo, que no lo cuestionaran. ¿Por qué? Porque la política, y eso me consta de todos los costados, la política siempre tiene la pasión de dominar a la justicia. Toda la política, no el kirchnerismo, toda la política. Sí, tal cual. ¿No? Entonces tienen la pasión de dominar a la justicia, y cuando un juez aplica la ley duramente,
corre el riesgo de que le metan un pedido de juicio político, Sí, que le pongan una sanción. Incluso el hecho de estar en boca de la gente, a los jueces no les gusta. Los jueces son gente en general tímida, aunque le parezca mentira. A algunos les gusta las cámaras, pero en general son personas tímidas que no les gusta que estemos hablando de ellos, y menos con nombre y apellido. Entonces se produce un fenómeno curioso, y es que una organización como es el Poder Judicial, yo hablo del federal, ¿no?, que es el que conozco, un Poder Federal que en general la mayoría son buenos, funciona mal. O sea, ¿cómo usted hace para... A los futboleros creciditos, ¿no? Volvemos al requisito de la edad. A los futboleros les paralelizaría la justicia argentina con el Mundial, con la selección argentina de fines de la década del 50, que fue a Suecia y hicieron un papelón. Eran todas estrellas, pero todos juntos no podían invocar una. Esto es como el mundial de Suecia del 58. O sea, hay una mayoría de jueces buenos, pero todos juntos funcionan pésimo. El tema da para charlarlo un rato largo, si quiere se lo esbozo, pero el gran problema, si me pide que lo resuma en 2 palabras, es que los jueces buenos protegen a los jueces malos por una mal entendida solidaridad. Cosa que pasa incluso en su profesión y en la mía. Tal cual, sí. Porque no es que, repito, acá pasan cosas malas en casi todos lados. Hemos perdido un poco el norte, ¿no? Decía, si Cépolo ya se quejaba de que esto era un cambalache en los años 30, cuando la Argentina era el 5º país del mundo, imaginemos ahora. Sí, tal cual. Doctor, ha sido usted muy amable, gracias por atendernos. Por favor, gracias a usted por el llamado. Hasta luego. Estábamos en comunicación con el doctor Alejandro Fargosi. Alejandro Fargosi, entre el año 2010 y 2014 fue integrante del Consejo de la Magistratura. También estuvo, me parece, en un momento en el partido de Cynthia Houghton. Me parece que estaba cercano políticamente